Gracias, Mar. Vale, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ya casi a la hora de comer. Voy a intentar ser un poco breve porque veo que ha sido bastante intensa la mañana. Yo soy María del Mar García Romero, trabajo en conjunto con el doctor Ignacio Pascual desde hace, pues ya va a ser más de 10 años. Estamos en el servicio de neuropediatría del Hospital La Paz, aquí de Madrid, y la verdad que tenemos una experiencia bastante amplia en tratamiento en general de toxina botulínica de múltiples enfermedades, y específicamente además tenemos recogida una serie bastante amplia de pacientes con paraparesia espástica hereditaria familiar. De forma breve, una pequeña introducción acerca de la espasticidad y del tratamiento con toxina botulínica. La espasticidad, ya sabéis que al final es una rigidez que viene mediada neurológicamente, y al final lo que genera, como se ve regular, es verdad. Ya lo decía el doctor Berciano esta mañana, casi no se ve. Bueno, como veis el dibujito, básicamente lo que produce es que al tener rigidez en algún músculo tenga menor movimiento. Este menor movimiento del músculo va a hacer, sobre todo en la infancia, que haya un menor crecimiento muscular. Es decir, nosotros sabemos que los músculos que están espásticos son músculos que crecen menos. Esto al final va a generar un acortamiento tendinoso. ¿Por qué? ¿Porque el tendón se hace corto? No, porque el niño, conforme va creciendo, van creciendo las estructuras óseas, las partes blandas, van creciendo los tejidos, pero claro, el músculo que está quedándose más tenso no permite que crezca tanto, y el tendón tampoco crece tanto, tal que al final lo que se genera es un acortamiento. Este acortamiento va a generar un cambio. Es una cosa tan importante y tan relevante durante el crecimiento como que genera un cambio en la forma del hueso, acaba dando un movimiento articular restringido y al final genera las contracturas, que es lo que nos va trayendo tantos problemas. Entonces, nosotros desde neuropediatría siempre hablamos un poco de que estamos luchando contra, por un lado, la enfermedad, y luchando contra el paso del tiempo, porque el paso del tiempo lleva al crecimiento y el crecimiento siempre va empeorando la espasticidad. ¿Qué es lo que miramos nosotros cuando vamos a tratar a un paciente que tiene una espasticidad y en este caso una paraplegia? Pues nos fijamos en cosas que son prácticas y que son útiles para el paciente, como por ejemplo la velocidad en la marcha, la longitud del paso, que no sea un paso demasiado corto, que eso es bastante limitante, la altura del paso, es decir, la capacidad de elevar la rodilla y elevar todo el miembro para dar ese paso, el rango de movimiento de la rodilla y luego la coordinación de movimientos en general de las articulaciones, ¿no?, de miembros inferiores. Como particularidad en general en las paraparesias frente a otro tipo de espasticidades, por ejemplo de la parálisis cerebral, que nuestra serie más larga de espasticidad en niños es en parálisis cerebral, es específicamente una espasticidad más de cuádriceps, que esto se ve bastante poco en las disparesias por parálisis cerebral, y sí que hemos visto en la serie de pacientes que es bastante más propio y más típico de las paresias espásticas, que a veces es dolorosa y que al final genera una luxación de las rótulas, que además es bastante incómodo para caminar. Vale, ¿qué es la toxina botulínica? ¿Es un fármaco de última generación? Ni en broma. O sea, es que estuve leyendo ayer, hay una revisión muy buena de uno de los máximos exponentes en toxina botulínica en neurología, que hizo una revisión hace un par de años sobre la toxina botulínica, historia, uso, aprobaciones, etcétera, etcétera, y ponía un poco la historia del descubrimiento de la toxina. Entonces, es la toxina biológica más potente, y esto es muy curioso porque si uno busca en Google salen muchas cosas sobre armas biológicas y toxina botulínica, y digo yo que ahí vendrá el miedo que algunos pacientes traen y que algunos incluso profesionales no sanitarios también transmiten a pacientes acerca de la toxina botulínica es muy peligrosa, etcétera, etcétera. Claro, es que uno mete toxina botulínica y sale como arma biológica, pero para eso lo hacemos de forma controlada y dosis controladas, ¿vale? Es decir, no es letal en el uso clínico, por favor, no os quedéis con esa idea nunca. Bueno, es uno de los agentes terapéuticos más versátiles en la medicina actual, y yo es que diría, desde mi práctica, y esto como anécdota, yo creo que entre los corticoides y la toxina son dos de las cosas que yo veo que tienen una versatilidad enorme. O sea, se pueden usar para un montón de entidades y de cosas diferentes y ayudar de muchas maneras. Desde 1817, que ya usando salchichas infectadas descubrió el señor Kerner que podía provocar parálisis muscular, hasta el año 79, que se trató al primer paciente con la toxina aislada, pues en todo ese tiempo ya se conocía el mecanismo de acción, y que sepáis que se lleva usando en la medicina desde el 79, es decir, no es para nada de última generación. ¿Por qué sirve la toxina? Pues porque genera al final una parálisis muscular. Así es como funciona en la espasticidad. ¿Y esto a qué se debe? Y no voy a hacer nada engorroso, simplemente tiene que haber un mecanismo por el cual hay una liberación
Entre la unión del nervio con el músculo al que llega tiene que haber una suelta de unas vesículas de acetilcolina, y eso es necesario para que luego el músculo se contraiga. Es decir, yo pienso en caminar o pienso en hacer una cosa, al pensarlo yo voy a transmitir esa información a través del nervio que luego va a llegar al músculo, pues yo voy a frenar que esa información se pueda transmitir al músculo, de manera que se genere esa parálisis muscular, que no es una parálisis de todos los músculos, va a ir haciendo una parálisis de distintas fibras y al final lo que vamos a generar es menos tono muscular, que es lo que queremos. No es una parálisis de me paro y eso ya no funciona. En algunos niños ojalá pasara eso, de las hepatitis tan grandes que tienen, pero no tiene tanto poder ni tanta potencia. Comercializadas en América y en Europa hay 4 marcas y nosotros estamos utilizando fundamentalmente las 2 primeras, que son Onabotulinum y Avobotulinum. ¿Por qué? Porque son las que están aprobadas por ficha técnica para niños, pero también en España se utiliza bastante Seomin, ¿vale? Miobloc, que es otra de las toxinas, yo no sé realmente si se utiliza en algún sitio. Y para que veáis el nivel de evidencia, porque muchas veces yo creo, y esto como soy la mayor parte de vosotros pacientes, se genera un poco de, a lo mejor de dificultad de entender de para qué voy a tratar con un fármaco algo que me está tratando el fisioterapeuta. No sé si alguna vez algunos habéis hecho esta pregunta, pero a mí me llega, a veces no me la hacen así, pero siempre muchas veces los pacientes vienen con esta idea. Entonces yo creo que hay que entender que son cosas diferentes. Es decir, orgánicamente y anatómicamente la espasticidad es algo que no se va a mejorar con una fisioterapia. La espasticidad per se, esa rigidez, eso no lo va a mejorar la fisioterapia, porque eso va neurológicamente mediado y eso hace que el músculo esté más tenso. Entonces, si yo quiero destensar el músculo, puedo o cortar, que sería cirugía, o poner un fármaco. Y fármacos hay, pues hay fármacos orales y hay fármacos locales, y dentro de los fármacos locales está la toxina. Es decir, si yo quiero relajar un músculo, yo necesito un fármaco. ¿No sirve la fisio? Hombre, claro que sirve la fisio, y ahora nos van a hablar un montón, y de hecho es que es prácticamente imprescindible. ¿Para qué sirve? Pues para luego colocar en una posición adecuada, para fortalecer y para dar uso a eso, pero la fisio no te va a relajar el músculo porque eso es algo que tú no puedes intervenir sobre eso, es decir, orgánicamente eso está tenso porque la señal nerviosa hace que esté tenso, o sea que es un fármaco que sirve para esto y tiene un nivel de evidencia A, que es el máximo nivel de evidencia, la toxina botulínica, en espasticidad, tanto de miembro superior como de miembro inferior. ¿Cuándo se puede tratar con toxina botulínica un músculo que está espástico? Pues tiene que ser un músculo que todavía pueda ser tratado. ¿Y eso cuándo es? Pues cuando la contractura sea dinámica, reductible. Es decir, si han pasado muchos años un miembro que no se ha movido y yo lo intento mover y ese miembro ya no se mueve porque el músculo se habrá quedado fibrótico, ahí la toxina no va a actuar. Va a actuar cuando todavía la contractura sea dinámica. Cuando tengamos un número limitado de grupos musculares a tratar, porque yo no puedo poner toxina en todo el cuerpo, porque tengo una dosis máxima de la cual no me puedo pasar, y si yo quiero tratar 50 músculos, pues voy a poner tan poquita cantidad en cada uno que no va a servir para ninguno. Es decir, nos focalizamos en los músculos principales o los que vemos que funcionalmente vayan a mejorar al paciente. Entonces, esto es muy importante también porque ahora os voy a enseñar algunos de los ensayos y algunos de los estudios que hay con toxina y claro, cuando se hace un estudio y se pone a piñón fijo una dosis y unos músculos, claro, los resultados no son tan buenos como cuando vamos individualizando por paciente, porque esto es una cosa muy particular, aunque los patrones de movimiento sean muy parecidos de un paciente a otro, varía el peso, varía la función, varían tantas cosas que hay que individualizar. Luego tratamos músculos en los cuales la espasticidad interfiere en la función. Si no interfiere en la función, pues a lo mejor no tiene sentido tratar ese músculo en particular. Es decir, algo que vaya a servir. Nosotros sí tenemos muy claro que somos muy prácticos. Yo creo que, entre otras cosas, porque como nuestras listas de espera son largas y la cantidad de pacientes que tenemos es muy grande, vamos a poner tratamiento a lo que vaya a ser útil. Lo que vaya a no ser útil, pues no le vemos el sentido, ¿no? Y luego que se asegure el estiramiento muscular posterior. Y ahí sí que tiene mucho que hacer todo el tema rehabilitador, fisio, ortesis, etcétera, etcétera. Vale, entonces, os voy a enseñar, es que voy a ir un poco rapidito porque veo que las horas son un poco así. He traído 4 trabajos de los últimos años acerca de qué pasa en la literatura con la toxina botulínica y la paraparesia y es sorprendente que hay muy pocas cosas publicadas, y esto es verdad. Y luego, para acabar, os voy a poner nuestra serie de pacientes, que son 60 y pico pacientes, para que veáis un poco lo que hacemos y los resultados que tenemos, ¿vale? Entonces, este es un estudio del año 2018 con 33 pacientes, que es un estudio retrospectivo observacional. Esto significa que alguien se pone a recoger, alguien está tratando pacientes y ha pasado un periodo de tiempo y vamos a ver qué es lo que ha pasado con esos pacientes, básicamente, observacional, es decir, es ver qué es lo que ha pasado.
Entonces, en este estudio lo que se hizo fue una única inyección de toxina, los músculos y las dosis fueron totalmente individualizados según el paciente y las escalas de eficacia, y esto es bastante común a los artículos que os presento, son tanto de fuerza en el músculo, de tono muscular, como funcionales. Aquí de funcional coge un test que es 10 metros de marcha, que esto es ponerte a andar 10 metros y ver si mejoras en la velocidad al hacerlo. Así es como lo miden. ¿Y qué es lo que ven en este estudio? Con una sola inyección de toxina botulínica, es decir, una infiltración y una evaluación al tiempo. Pues que hay una mejora significativa en la espasticidad de los aductores, el resto de músculos no consiguen que llegue a mejoría significativa, y una mejora en las escalas subjetivas, especialmente de fatiga. Y lo que hacen estos son unos esquemas que representan lo mismo, es decir, veis, antes del tratamiento en lo azul, después del tratamiento en lo verde, esa bajada de arriba a abajo es una mejora que además es significativa, ¿vale? Lo que comentan es que es llamativo como si mejora el tono muscular, también te puede mejorar la fatiga, es decir, notarte menos cansado, es decir, poder hacer más cosas a lo mejor al final del día. O sea que aunque funcionalmente a lo mejor no mejoras significativamente la velocidad de la marcha, por lo menos en las pruebas que ellos ponen, sí que te encuentras mejor en ese sentido. Este otro estudio, que es igualmente un estudio observacional retrospectivo, con una única inyección en 7 pacientes y 2 inyecciones en 11 pacientes, también de forma individualizada los músculos y las dosis, con 18 pacientes, todos ellos adultos, y unas escalas de eficacia muy parecidas. Lo que ven es que se produce una mejora en el tono muscular, que este es el diagrama segundo. Tienen cogido en azulito antes del tratamiento, en verde un mes después del tratamiento y en amarillo 3 meses después del tratamiento. Bajar en la puntuación del tono muscular es mejorar el tono muscular, ¿vale? Es decir, por eso está más alto arriba y, más alto el primero y más bajo el último, porque ha mejorado el tono muscular, y esto sale estadísticamente significativo en todos los músculos tratados. Y luego detectan también una mejora en la velocidad de la marcha en la prueba de 10 metros y una mejora en una escala que también es subjetiva. Es decir, que con una sola inyección o 2, que en algunos de los pacientes tenían 2, se ve mejora. Y esto me ha parecido interesante porque hasta lo que yo he podido leer es el único ensayo clínico randomizado con toxina botulínica en paraparesia espástica. Y esto tiene un problema muy grande, que lo vamos a ver un momentito en la discusión. El diseño del estudio es el siguiente. Cogen un determinado número de pacientes, todos ellos adultos, que son 55 pacientes, con una duración bastante prolongada de la enfermedad, y les administran una única inyección de toxina. Y esa única inyección tiene unas dosis muy concretas, que son 100 unidades en aductor magno izquierdo, 100 en aductor magno derecho, y en gemelos 100 unidades en gemelos izquierdos y 100 unidades en gemelos derechos. Es decir, a los 55 pacientes les ponen a piñón las mismas dosis y en las mismas localizaciones. Y lo que hacen es un diseño cruzado. Un diseño cruzado es lo que se ve en el dibujito primero. Lo que hacen es que dividen a los pacientes en 2 grupos y a un grupo le ponen la toxina, al otro simulan que le ponen toxina, pero en vez de poner toxina se utiliza un placebo que es suero salino. Y luego se evalúa cuál ha sido el resultado. Y al cabo de un tiempo los cruzan. Es decir, el grupo que se había puesto la toxina ahora le van a poner el suero, y al grupo que le pusieron el suero le ponen la toxina y vuelven a evaluar. Y con esto ven los resultados de eficacia. Estamos en lo mismo, es una sola infiltración de toxina y en este caso encima no están individualizados los músculos ni las cantidades, es decir, a todo el mundo le ponen lo mismo. Y lo que sí que encuentran, y me llama la atención, que solamente con eso y sin individualizar ni nada salga algo favorable, porque el diseño, pues hombre, con experiencia en paraparesia o con espasticidad en general o con toxina en general, parece difícil que esto vaya a dar un resultado favorable. Pues sí que sale favorable significativamente en el tono muscular de la musculatura aductora, ¿vale? No mejora en la velocidad máxima de la marcha ni en la velocidad habitual cómoda de la marcha. ¿Qué comentan los autores del artículo en la discusión? Que aunque la corte es relativamente grande, los músculos y las dosis pueden no ser los más indicados, que es que esto es de cajón. Esto puede explicar la falta de eficacia y lo que sí que demuestra es que es seguro en cuanto a efectos adversos. De los estudios anteriores, aunque no lo he comentado, el perfil de efectos adversos es muy bueno, o sea, son en general leves. También los nuestros son bastante buenos. Los comentarios nuestros, hombre, nosotros entendemos que con una sola dosis ver resultados nos llama mucho la atención. Nuestra serie de pacientes son dosis cada un cierto tiempo. Luego, que los músculos y las dosis se deben adaptar a cada paciente. O sea, vosotros mismos, que os veréis entre vosotros, veréis que sois diferentes y que camináis de una manera un poquito diferente. Entonces, intentar hacer un ensayo en el cual
vamos a tratar a todo el mundo igual y esperar ver un resultado de eso, ostras, es difícil, pero aún así me llama la atención que haya alguien que haya intentado hacer algo lo más homogéneo posible. Y a nosotros nos parece casi imposible hacer un ensayo clínico que sea homogéneo en una enfermedad que es tan poco homogénea. Es decir, ¿dónde vamos a encontrar 50 pacientes con paraparesia que sean un cromo, uno con otro, tan iguales que todo sea comparable? Es muy difícil pensar que eso pueda ser así. Entonces, bueno, esto un poco nos limita a la hora de poder demostrar con un ensayo clínico bien hecho, igual que se hace para otras tantas cosas, que esto sirve, porque la estadística no está a nuestro favor en ese caso. Y bueno, simplemente vi una revisión del año 19 acerca del manejo de la paraparesia espástica hereditaria, y es una revisión sistemática de la literatura. Van detectando la cantidad de artículos que hay publicados acerca de todo el manejo que se puede hacer, y pasan mucho acerca de la fisioterapia, rehabilitación, férulas, fármacos, estilo de vida, ejercicio, etcétera, etcétera, y pasan casi de puntillas rozando por la toxina botulínica, porque los estudios que detectan son de baja calidad estadística, y de baja calidad es que son series de casos, cada uno hecho de una manera y diseñado de una manera, pero sí que detectan que mejora la velocidad de la marcha y el tono muscular y no genera cambios en la estabilidad. De todas formas, me llamó la atención que de lo muchísimo que se utiliza la toxina botulínica para espasticidad, lo poquito que hay, y sobre todo lo poquito que hay con un número considerable de pacientes o con capacidad para poder dar conclusiones para paraparesia espástica. Y voy a terminar contándoos un poco nuestra serie de casos, nuestra serie de casos de pacientes con paraparesia espástica. Esto es una serie histórica, es decir, que algunos ya son bastante mayores. Esto todo, por supuesto, iniciado por el doctor Pascual, porque lleva tratando con toxina botulínica desde el año 90 y poco. Es de los pioneros en tratamiento con toxina botulínica, y desde luego en la infancia, pues yo diría que en España el más experto seguro. Bueno, pues son 63 pacientes, que son un montón, 63 pacientes con paraparesia tratados con toxina botulínica, de los cuales nosotros los dividimos en el circulito que veis aquí, es el tipo de capacidad funcional que tiene el paciente al inicio del tratamiento. Es decir, los que están en el 12% y el 59%, es decir, prácticamente 3/4 de los pacientes, son pacientes que deambulan. Se llama Gross Motor Function Classification System y clasifica en tipo 1 y 2 pacientes que deambulan sin necesidad de apoyo. El tipo 3 serían los que necesitarían 2 muletas o no podrían caminar, pero sí podrían llevar una silla de ruedas por sí mismos, es decir, con fuerza en los brazos. Y 7% y 2% los pacientes que no pueden caminar ni propulsar su silla. Es decir, la mayor parte deambulan con o sin ayuda. La edad de la primera infiltración, como nuestros servicios de neuropediatría, pues veis que las dos primeras columnas, la naranja y la amarillita, de 27 y 25, es decir, 52 pacientes se empezaron a tratar antes de los 10 años de edad, y muy poquitos se han empezado de forma más tardía, probablemente o porque la enfermedad empezó más tardíamente o porque no llegaron a nosotros antes. Nosotros somos muy pro tratamiento porque vemos mucho la eficacia que tiene y la utilidad que tiene. Número de infiltraciones por caso. La primera columna, que veis que hay 9, estos son 9 pacientes que solamente tienen una infiltración, es decir, que la mayor parte de nuestros pacientes no se infiltran una vez, sino que se van reinfiltrando con el tiempo. ¿Y cuánto tiempo? Pues la frecuencia de reinfiltración tiene una media de 4,8 meses, y esto es inferior a la media de otras cosas como la parálisis cerebral. La parálisis cerebral normalmente los vamos reinfiltrando cada 6 meses. Pues pacientes con paraparesia, a la vista de nuestros resultados de la evaluación de los pacientes que tenemos tratados, los tratamos con más frecuencia, es decir, que necesitan toxina antes, es decir, que piden toxina antes porque lo necesitan. Acordaros también que son niños y adolescentes, es decir, no es lo mismo que un adulto, entiendo yo, tiene esa particularidad. Y el tipo de toxina, nosotros lo que hacemos siempre para calcular la dosis se hace por peso, pero luego vamos viendo según la eficacia. La toxina tiene una ventaja muy grande, que es que el efecto es totalmente reversible. Tiene esa desventaja también, que es que hay que volver a pinchar, pero la ventaja de que sea reversible es que nos podemos adaptar. Si una vez ha generado excesiva debilidad o un efecto adverso indeseable, podemos demorar en el tiempo, podemos poner menos dosis, y para eso lo que hacemos es que nosotros tratamos indistintamente con Botox o con Dysport, pero sí que siempre mantenemos al mismo paciente en la misma toxina para poder hacer bien el cálculo luego. Es decir, si a lo mejor 230 unidades de Botox le van bien una vez, yo a la siguiente ya me guío por esa. Y eso también facilita mucho, y todo esto nosotros lo tenemos súper apuntado y súper registrado, porque es muy importante anotar qué es lo que hace para luego saber cómo ha ido, ¿no?
Los músculos que más infiltramos, con muchísima diferencia, gemelos sólidos, el 97%, es decir, prácticamente todos, y luego de musculatura proximal de las piernas, aductores e isquiotibiales. Algunos más pequeñitos, como aductor alucis o tibial posterior, con menos frecuencia, y resto anterior cuádriceps, a pesar de ser uno de los músculos que con más frecuencia vemos afectado en la paraparesia, lo tendemos a tratar menos porque es verdad que es un músculo que es muy estabilizador de la bipedestación y de la marcha. Entonces, es muy agradecido porque poquitas dosis de toxina sirven, pero a veces es muy desagradecido porque poquitas dosis de toxina dan debilidad y empeoran. Entonces, somos bastante cuidadosos y por eso es, curiosamente, siendo un músculo que con frecuencia está espástico en la paraparesia, con frecuencia también es mejor no tocar, lo cual no significa no tocar para nada, puedes tratar todo lo demás. Bueno, esto es el número de infiltraciones, que como veis tenemos un montón, son 211 infiltraciones con botos y 206 con Dysport, con una dosis media en general más alta que la habitual en parálisis cerebral, aunque bastante variable entre unos pacientes y otros. Y ya termino con la eficacia para saber qué pasa. Pues para saber qué pasa nosotros tenemos unas tablas y entonces nosotros hacemos una evaluación un poquito sistemática de la marcha. ¿Es necesario tener una evaluación de la marcha para tratar a un paciente que le queremos mejorar la marcha? Sí, porque si no, ¿yo cómo sé que está mejor? O sea, porque esto es muy curioso, ¿no? Muchas veces los padres dicen, está igual, y tú le ves al niño y dices, pero ahora corre y no corría, ¿no? O sea, yo le veo mejor. Entonces, esto es muy, muy importante porque somos muy subjetivos. O sea, si tú eres una persona pesimista, todo te va a ir a mal, y si eres optimista, todo te va a ir a bien, y como no tengas algo escrito medianamente comprobable o medianamente objetivo, no va a haber manera de saber si funciona o no. Entonces, nosotros una cosa que hacemos con una cierta frecuencia es grabar, porque cuando tú grabas y ves, pues eso es más fácil verlo en el tiempo, pero otra cosa que tenemos es estructurarlo con una mini escala, simplemente para saber si está mejor o peor. Entonces, para saber si funciona o no el tratamiento en gemelos para el equino, es decir, que el pie no se ponga de puntillas en la marcha, pues tenemos un sistema que es, el 1 sería un equino completo, el 3 sería un apoyo plantar y el 5 sería un apoyo que empezaría en el talón, que es lo normal, lo sano, lo fisiológico, empezar el apoyo en el talón. Bueno, pues antes del tratamiento versus después de la última infiltración que le hemos hecho, y esto he resumido mucho porque teníamos poco tiempo, pero vamos, es variable el número de infiltraciones que hemos hecho hasta aquí, vemos que el 42,2% mejoran en el apoyo del pie y empeoran un 4,3%, y el resto, más del 50%, se mantienen igual. ¿Es eso un fracaso? No, o sea, eso es un éxito. ¿Por qué? Porque mejoran un 42% y porque mantenerse igual en el apoyo del pie en una persona que está en crecimiento, porque es un niño y que además va a ir empeorando con el tiempo, el no variar, eso es bueno, le estamos ganando a la espasticidad y le estamos ganando al crecimiento. En la hiperaducción de las caderas, es decir, cuánto se juntan las piernas al andar, y esto es una de las cosas que más desestabilizan en la bipedestación y en la marcha, es decir, una persona tiene que poder separar los pies para poder tener una base estable, a más se junten las piernas, más inestable estará. Pues igual lo que hacemos es medir con una pequeña escala, el 1 sería que hace una marcha en tijeras y el 4 es la marcha normal. Bueno, pues vemos que el 35,5% mejoran, el 5,9% empeoran y el resto se mantienen igual. Es decir, el análisis de esto es que es favorable. Y en el tratamiento en isquiotibiales semitendinosos, es decir, y eso lo hacemos viendo cuánto se flexionan las rodillas durante la marcha, igualmente vemos que un tercio mejoran y que solo un 8,5% empeoran. Es decir, que mejora bastante. De efectos adversos, hubo efectos adversos en un 10% de infiltraciones, es decir, en 44 infiltraciones, y en un 27% de pacientes. Es más frecuente que en parálisis cerebral, eso sí que lo hemos visto, los efectos adversos, que normalmente tenemos en un 3% de infiltraciones, es decir, parálisis cerebral. Es por poner un ejemplo de una espasticidad de extremidades inferiores que utiliza toxina botulínica, que es parálisis cerebral, pues un 3% de las infiltraciones tienen efectos adversos y en paraparesia es verdad que un 10%. Pero estos efectos adversos en general es debilidad o cansancio en general leve y que además duran en general bastante poco, ¿vale? Es decir, son efectos adversos llevaderos, no son efectos adversos hospitalarios ni que impidan la marcha. Y como conclusión decir, a nuestro parecer, que la toxina botulínica es útil y es segura en la espasticidad de las paresias espásticas familiares, mejora siempre la espasticidad, y esto es razonable porque es un fármaco que va a mejorar la espasticidad, y mejora la función motora en un tercio de los casos, es decir, que vemos que en un tercio de los casos hay una mejoría de la función. Acordaros que más de un 50% hay una estabilización, que eso también, si lo pensamos en una persona que crece, es un efecto favorable. Y luego, muy, muy, muy importante, que las dosis se deben calcular con precaución,
y los efectos adversos, aunque infrecuentes, aparecen más que en otras causas de espasticidad, ¿vale? Pero, bueno, eso teniendo precaución, pues se salva. Y ya está, os dejo mi correo por si tuvierais alguna duda en particular, pues nada, podéis preguntarla ahí. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora García. Y yo creo que, bueno, si tenéis alguna pregunta así para ella o las hacemos ahora mejor, porque luego hablamos de fisioterapia. Venga, luego, si se os ocurre otra, también se puede volver a hacer. Quiero saber si la toxina hay que ponerla con fisioterapia, que dice mucha gente que si no hace fisioterapia no vale para nada. A ver, la toxina sirve para la espasticidad, pero luego el músculo, el miembro, lo que tú quieras tratar, o sea, tú lo que consigues con toxina es relajar el músculo. Vale, tú el músculo relajado, si lo dejas quieto, no te sirve para nada, para eso no lo relajes. Entonces, ¿hay que hacer una fisioterapia arreglada con unas pautas y unas determinadas sesiones después de la toxina? No, yo no estoy diciendo eso, pero a lo mejor sí que tienes unas indicaciones de tu fisioterapeuta, de tu médico rehabilitador, para hacer determinados ejercicios, para usar determinadas férulas, para poner el miembro en una determinada postura. Es decir, la toxina relaja, pero no te va a dar función. Si tú quieres función, tienes que trabajar esa función, que normalmente es con fisio, pero que la fisio muchas veces no hay que estar agobiados, porque es verdad que a veces, y sabemos los recursos que hay, a lo mejor te dan la cita para fisio a los 3 meses y has perdido 3 meses. Pues esos 3 meses tienes que saber qué hacer y moverte tú. Eso es lo que nosotros un poco recomendamos. ¿Qué les decimos a los niños? Que es que hacen muchísima fisio en el cole, simplemente jugando con los demás, es decir, que jueguen, que corran, que intenten hacer vida lo más imposible. Y si tienen indicación de férulas, que a veces tienen indicación de férulas o de otros tratamientos ortoprotésicos, es el momento de usarlos. Primero, porque va a ser más fácil, porque el músculo va a estar relajado, y segundo, porque va a conseguir mejor efecto. Yo me puse la toxina, tengo muy mala experiencia de la toxina, porque me caí a los 13 o 14 días yo le echo la culpa a la toxina. Y se le la has hecho la echo cruz. totalmente, Vale. porque me caí, me rompí las 2 piernas. Hombre, pues normal que tengan mal recuerdo, o sea, Tengo, eso vamos, es yo- comprensible. La toxina, es que le echo la culpa a la toxina sí o sí. Vale, voy a hacer un pequeño alegato, ¿vale? Los médicos en general somos buenas personas que tratamos de que esas cosas no sucedan. Entonces, cuanto más experiencia o conocimiento tenemos en un área, es más fácil que esas cosas no sucedan. Pero aún así nos pasa de todo. Incluso a los que tenemos más experiencia, yo ya me voy considerando con cierta experiencia, porque es verdad que me doy cuenta que han pasado un montón de años. Entonces, ¿qué ha podido pasar ahí? Bueno, ¿era primera vez que se infiltraba? Sí. Vale, pues la primera vez la podemos liar parda en cualquier paciente que tenga cualquier cosa. Conmigo se lucieron. Vamos. Ya, pero seguro que no fuera una mala idea, seguro. Entonces, hay que calcular bien, hay que calcular con precaución y hay que elegir bien la musculatura. A veces nosotros somos muy precavidos, y por ser precavidos no vemos un efecto en la primera infiltración, por ser precavidos. Porque siempre intentamos medir un poco, porque sabemos que si uno tiene una mala experiencia de ese tipo, luego ya va a haber una negativa rotunda a seguir el tratamiento con toxina, y es una pena porque se va a perder una eficacia que podría estar ahí. Entonces, nosotros intentamos calcular de forma precavida, hay que tener experiencia, hay que saber dónde pinchar, hay que pinchar bien, hay que calcular dosis y hay que ver efectos. Y luego ya sobre eso modificar. ¿Puede pasar? Sí, no es lo más corriente, pero puede pasar. O sea, si se da una segunda oportunidad, tiene que ser con mucha menos dosis y viendo a ver qué es lo que pasó ahí. O directamente hay gente que ya pues le hace la cruz y no repite, ya. Sí, pero no es que falle, es que, claro, tú estás buscando generar una debilidad muscular. O sea, tú cuando pones toxina, tú quieres generar una debilidad muscular. ¿Por qué? Porque es un músculo muy rígido. Entonces, si tú generas un exceso de debilidad, tú también te vas a encontrar mal, por lo contrario. A ver, yo creo que... No, porque hay una variabilidad enorme entre pacientes y también hay un grado de sensibilidad muy variable entre pacientes. Entonces, con una misma dosis para ti y para otro, a lo mejor al otro le va fenomenal. Y hay que
Y a ti te va a regular. Hay que tener en cuenta los síntomas acompañantes. En tu caso, tienes también síntomas cerebelosos asociados y creo que la propiocepción tenía, ¿no?, alguna alteración o demás. Pero, y en este sentido iba mi pregunta para generalizar más. Pues claro, la mejoría es tengo una espasticidad pura, sin otro componente, y tengo la sensibilidad propioceptiva bien y el cerebelo bien. Pues igual tengo menos riesgos pues de caídas o de otros temas, ¿no? O sea que ahí estamos un poco en lo de individualizar la respuesta y saber qué paciente tienes delante. No sé si los que no mejoraron en los estudios que revisaste, si tenían una paraparesia espástica, bueno, pues digamos complicada, no tan pura o... La mayoría de los ensayos y de los estudios son paraparesias puras los que hacen, pero los nuestros son, nosotros tenemos 2/3 de formas complicadas y 1/3 de formas puras, incluyendo los que se tratan. ¿Qué pasa? Es que esto es una cosa curiosísima de la paraparesia espástica. Nosotros vemos con mucha frecuencia paraparesias complicadas con neuropatía, con ataxia quizá son menos, pero con neuropatía sí, que en el inicio cuando son pequeñitos lo que predomina sin duda es la espasticidad y los síntomas de la neuropatía van apareciendo progresivamente, entonces se benefician casi toda la infancia de la toxina porque predomina la espasticidad. Esto sí que vemos unos cuantos. Bueno, a ver, una última pregunta antes de avanzar. Alejandro. Mira, a mí me pusieron la toxina botulínica ya de adulto, ya tenía la enfermedad. Pero a mí lo que me pasó fue que las piernas se me murieron como de chicle. Sí. Así, me caía, las tenía todas muy flojas las piernas. Y fue cuando me pusieron la toxina botulímica, entonces no supe el por qué me pasó eso. También una sola vez, ¿no? Sí. Entiendo. Claro, pues es la misma respuesta que he dado antes. Es que hay que individualizar mucho y hay que ser muy precavido. Y efectivamente, si uno tiene síntomas acompañantes que ya te pueden dar cierta inestabilidad, pues también tener cuidado donde se pone. Ajá. Claro. No tiene nada que ver. Puede funcionar perfectamente. Es que sí, lo que pasa es que, de verdad, yo quiero insistir, es que es tan individual que es que conseguir homogeneizar a todo el grupo es muy complicado. O sea, claro, exacto. A ver, Erika, sí que la última de esta ronda, venga. Sí. Los estudios de los que has hablado de que la toxina mejora, ¿durante cuánto tiempo? Vale, eso no lo especificaba en la mayor parte de estudios, sí que los resultados son como a 3 meses de evaluación, pero por conocimiento de cómo funciona la toxina, inicio del efecto es en torno a las 2 semanas, es decir, la toxina ya, en torno a las 2 semanas ya está haciendo efecto la toxina y se ve un máximo de 6 meses de tiempo, 8 meses como mucho, en general menos, es decir, digamos que 4 o 5 meses es lo más habitual.